23 de diciembre, estamos en vísperas de Navidad y creo yo que en esta época del año, ¿verdad? Particularmente en Navidad, una de las cosas que más anhelamos es que haya paz. Bueno, este nombre, Jehová Shalom, nos va a comunicar esto y todavía algo más grande. Vamos a ubicarnos entonces, hermanos, rápidamente en el contexto histórico. En el último sermón que prediqué, hablábamos acerca de Jehová Kadosh y decíamos que el Señor es santo y que el Señor es el que santifica. Desde aquella ocasión, hermanos, desde aquella ocasión que Jehová el Señor se da a conocer como Jehová Kadosh, hasta este momento en el que es reconocido como Jehová Shalom, transcurren aproximadamente 200 años. Fíjense qué importante es conocer muchas veces, hermanos, los contextos históricos para poder comprender el impacto de la enseñanza. Desde que Jehová se da a conocer como Jehová Kadosh hasta este momento que es reconocido como Jehová Shalom, transcurren aproximadamente 200 años. El problema está, hermanos, es que el pueblo de Israel llegó a un momento en la época de Jueces que se conoce como una época de oscuridad. El pueblo de Israel, hermanos, dice la palabra de Dios, no lo busquen, en Jueces capítulo 21, versículo 25, lo siguiente: en estos días no había rey en Israel, pero lo más grave es lo que dice a continuación: cada uno hacía lo que bien le parecía. El pueblo de Israel, hermanos, perdió su identidad. El pueblo de Israel perdió aquello que lo identificaba como el pueblo de Jehová. Un pueblo que lo adoraba, que lo servía, que lo santificaba, que lo honraba, que lo aclamaba a través de la oración, a través de los sacrificios. Ese pueblo de Israel, hermanos, perdió esa identidad y llegó un momento, hermanos, en el que el pueblo se desbalagó espiritualmente y dice la Biblia que cada quien hacía lo que bien le parecía. El pueblo de Israel, hermanos, había dejado de ver a Jehová como Nisi, habían dejado de ver a Jehová como su estandarte. Y en virtud de eso empezaron a ser dominados por algunos de sus enemigos. Se olvidaron de que Jehová era Jehová Rafa, el Señor que les había perdonado sus pecados, que los había lavado y se habían involucrado nuevamente en ellos. Se olvidaron que el Señor, además de sanarlo de sus pecados, los había santificado porque Él era Kadosh y quería que ellos fueran santos. Empezaron a corromperse, perdieron su pureza, dejaron a un lado su santidad. Y como consecuencia de eso, hermanos, la prosperidad del pueblo de Israel empezó a disminuir, perdieron su libertad y terminaron perdiendo una de las cosas más valiosas que el ser humano puede tener, que es la paz de su corazón. Israel, hermanos, solamente se había limitado a una cosa, y esto es algo muy importante. 200 años después, hermanos, de conocerse a Jehová como Jehová Kadosh, Israel se había limitado únicamente a una cosa: a crecer en número. Israel se había limitado únicamente a crecer en número, pero sin vivir como una nación especial, sin vivir como una nación separada de los demás, sin vivir como una nación apartada para los propósitos divinos. Y por eso, hermanos, es que la pregunta en esta noche es la siguiente. El día de hoy, cada uno de nosotros, hermanos, como cristianos en lo particular y como iglesia en general, ¿cómo estamos viviendo? ¿De qué nos estamos preocupando? ¿Estamos más preocupados por crecer en número que por crecer en santidad? ¿Estamos más preocupados por ser más personas sin importar nuestra vida cristiana, nuestra entrega o nuestra fidelidad? Estamos más preocupados en hacer cada quien lo que mejor nos parece, que vivir santificados, que vivir apartados, hermanos, para la gloria de Dios. La nación de Israel, hermanos, fue incapaz de una cosa: fue incapaz de someterse a los mandamientos de Dios. Y cuando un pueblo deja de someterse a los mandamientos de Dios, entonces se vuelve presa fácil de la idolatría. Fácilmente van a involucrarse en el pecado, se van a convertir en una presa fácil de los apetitos y los deseos de la carne, y eso les va a llevar a una situación, hermanos, que se conoce como un círculo vicioso. A través del tiempo, el pueblo de Israel entró en un círculo vicioso que se prolongó durante 300 años. ¡Qué triste! Durante 300 años el pueblo de Israel se vio involucrado, hermanos, en un círculo vicioso en el que ellos servían al Señor,
pero al poco tiempo se entregaban al pecado y a la idolatría. Como consecuencia de eso, el Señor los entregaba a la esclavitud, es decir, a manos de sus enemigos. Una vez que ellos estaban sometidos, clamaban al Señor, el Señor los escuchaba, les levantaba un juez para que luchara con ellos, para que los liberara, y el pueblo de Israel vivía en libertad, en servicio al Señor. Pero tan pronto moría ese juez, ellos caían exactamente en lo mismo una y otra vez durante 300 años. La iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, debe de cuidarse, hermanos, de no depender del liderazgo de un hombre, de no depender de lo que un hombre que se levanta y tiene visión y motiva y lleva a la iglesia hace. Porque si nosotros caemos en ese error, hermanos, cuando ese hombre o ese grupo de hombres ya no esté, la iglesia va a volver otra vez a olvidarse de los mandamientos de Dios, la iglesia va a estancarse y va a empezar a ser presa fácil, hermanos, del pecado. Y podemos como iglesia mantenernos durante 300 años, y en 300 años los cristianos que viven en ese tiempo van a decir gracias a Dios, porque Arenal después de 300 años está viva. Sí, pero ¿qué importa que haya una iglesia viva si es una iglesia que cae una y otra vez en un círculo vicioso, hermanos, de pecado, de idolatría, de alejamiento, de rebeldía, y pierde su comunión con Dios, pierde toda la bendición que Dios quiere para él y no vive con paz en su corazón? Dice la Biblia entonces, hermanos, que Jehová entregó a Israel a mano de sus enemigos. Les robaban sus cosechas, los obligaban, hermanos, a abandonar sus tierras. El pueblo de Israel vivía tan sometido, hermanos, que hubo épocas en las que literalmente tenían que escarbar cuevas en las rocas, hermanos, o cuevas debajo de la tierra como catacumbas para poder esconderse de sus enemigos y para poder esconder lo poco de los alimentos que lograban salvar para no morirse, hermanos, literalmente de hambre. Pero Dios, que es misericordioso, hermanos, para salvarlos, vuelvo a insistir, levantó jueces. Y uno de ellos, el sexto, para ser más específico, se llamaba Gedeón. ¿Quién era Gedeón? Gedeón, hermanos, era un muchacho, era una persona muy joven. Cuando dice la palabra de Dios que los amalecitas se habían unido con los madianitas, es decir, con los descendientes de la familia de Israel, y habían sometido al pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová, Cristo preencarnado, se le aparece a Gedeón para llamarlo, para que él se levante como libertador de su pueblo. Y dice la Biblia que como resultado de esa revelación del ángel de Jehová, Gedeón, hermanos, levanta un altar y lo llama Jehová Shalom, que significa Dios es nuestra paz. A ver, déjenme decirles, hermanos, que Shalom es un nombre que tiene muchos significados. Como verbo, como adjetivo, Shalom es un verbo, que es una palabra que tiene, hermanos, significados que muchas veces nosotros ni siquiera creeríamos que tenían. Dentro de todos los significados que la palabra Shalom en hebreo tiene, hay uno que se encuentra en Primero de Reyes, capítulo 8, 61, que voy a pedir a mis hermanos que están en casa, si tienen Biblia a la mano, lo busquen, y si no, pues escúchenlo, los hermanos que estamos aquí también. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 61. Dice la palabra de Dios allí: sea pues perfecto su corazón para que con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como el día de hoy. Dice, sean pues perfectos. La palabra perfectos es el adjetivo Salem o Shalem. ¿Han escuchado el nombre Jerusalén? Bueno, Jerusalén es un nombre que significa ciudad de paz o ciudad de satisfacción. Así que uno de los muchos nombres de Shalom es perfecto o es completo. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que Shalom o Salem puede llegar a significar paz y sin embargo traducirse como perfecto? Como que no suena razonable, como que no suena lógico. ¿Sí nos damos cuenta? Sin embargo, hermanos, la traducción es correcta. Vamos a entender por qué. En 1 de Reyes 8:61 se hace un llamado al pueblo a ser perfectos,
a ser completos, a sentirse seguros, escuchen esto, a sentirse seguros en su mente y en su corazón al pertenecer o al ser un pueblo que pertenece a Dios. Es un llamado al pueblo a sentirse de manera perfecta o de manera completa, fíjense, en su cuerpo y en su estado anímico. Por eso se habla de su corazón. Una persona, hermanos, una persona que está en comunión con Dios, porque vean lo que dice la segunda parte, vuestro corazón para con Dios. Yo tengo subrayado aquí en mis notas y resaltado con rojo la frase para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos. Una persona que guarda los mandamientos de Dios, que los lee, los medita, los memoriza, los guarda, entiéndase, los obedece, es una persona que tarde o temprano se va a sentir segura en su mente, es decir, en sus emociones, segura en su corazón, que va a tener paz, que va a tener tranquilidad en su corazón como resultado de la comunión que tiene con Dios, con Jehová. Hermanos, yo quiero decir algo en esta noche. Lamentablemente, no todos los cristianos experimentamos paz en nuestra vida. No todos los cristianos, hermanos, experimentamos paz en nuestro corazón. Y la pregunta es ¿por qué? Hermanos, la palabra shalom se refiere a un corazón íntegramente en armonía con Dios. Shalom, es decir, paz, es el resultado en el corazón de un hombre que vive en completa armonía con Dios. Y que al vivir en completa armonía con Dios, experimenta paz, se siente completo, se siente tranquilo. En lo más profundo de su corazón, se siente seguro. La paz, hermanos, es uno de los deseos más profundos que todos los seres humanos tenemos. Y la paz es una de las más grandes necesidades que el corazón humano tiene. Si hay algo que en este siglo, hermanos, 21, que en este año 2020, en época de COVID, el mundo está necesitando es paz. Y es tranquilidad, incluso más que la salud. La paz, hermanos, representa la mayor medida de satisfacción y contentamiento en la vida, y es algo que solamente podemos encontrar en Dios cuando nosotros nos sujetamos a sus mandamientos. Si nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, vamos a poder vivir en Jerusalén, en la ciudad de paz. Es decir, vamos a tener satisfacción plena en nuestra vida, nuestro corazón. Al ser perfecto, al estar en armonía con Dios, va a experimentar la paz, hermanos, que proviene de Él. Y creo que esta es una buena ocasión, hermanos, para comentar lo siguiente. Yo he platicado con cristianos y probablemente tú lo has hecho también. Hay hermanos que se alejan de la iglesia, que dejan de orar, que dejan de leer la Biblia, que dejan de asistir a la iglesia, que dejan de participar en el templo, y que tarde o temprano te das cuenta que incluso están involucrados en el pecado. Y tú platicas con él o con ellos y le dices, oye hermano, pero ¿cómo estás? ¿Te das cuenta que el camino de maldad que estás siguiendo no es un camino bueno? Y es muy confuso cuando ese cristiano te dice, pues sí, pero ¿sabes una cosa? Estoy en paz, estoy tranquilo. Hay gente que después de haber sido un cristiano fuerte, maduro, consagrado a Dios, se vuelve al mundo, se va al pecado y dice, ¿vieras qué paz tengo? Me siento paz, me siento tranquilo. Es más, hace tiempo que no me sentía así, ni siquiera cuando estaba en la iglesia me sentía así. Y uno dice, wow, ¿acaso estaremos mal nosotros? ¿O por qué esta persona, por qué este hermano dice que siente paz? Bueno, déjenme decirles una cosa, hermanos. Hay creyentes que viven en pecado y dicen que sienten paz, pero en realidad están confundiendo la satisfacción que el cuerpo tiene
cuando se entrega al pecado con la tranquilidad de vivir en armonía con Dios. Va de nuevo, confunden la satisfacción, y quiero ponerle entre comillas, confunden la satisfacción que el pecado provoca en la mente, en el corazón y en el cuerpo con la tranquilidad absoluta que proviene de la armonía con Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios dice acerca del adúltero. Voy a leer Proverbios 9:17. Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Hermanos, ¿qué significa este verso? Lo que este verso significa es que es muy excitante hacer cosas a escondidas. Tú dile a tu hijo: hijo, quiero que te vayas a la escuela. No vayas a irte con tus amigos. No te vayas a ir de parranda. Entra a clase. Sí, papá, no te preocupes. Pero él tiene la oportunidad y siente la emoción, la adrenalina de saber que está con sus amigos, que está en una fiesta, que llega a su casa y su papá le pregunta a su mamá: ¿cómo te fue, hijo? Bien. ¿Cómo estuvo? No, estuvo bien pesado, mucha tarea, mucho trabajo, pero bien. Pero dentro sabes que estás mintiendo y sin embargo tienes una satisfacción, sientes una excitación de decir: lo engañé, porque en realidad lo que yo hice fue disfrutar. Y te gusta tanto esa adrenalina, esa excitación, que lo buscas una y otra vez, hasta el punto de que te hace sentir bien. Eso no es paz. Esa paz engañosa lleva al libertinaje. Por eso el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18, dice: no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Y la palabra griega, hermanos, disolución, azotía, es una palabra que significa libertinaje. Es decir, si tú te involucras en situaciones que embriagan tu vida, si tú pierdes tu mente, si tú te intoxicas, ¿verdad? Llámese alcohol, llámese cigarro, llámese drogas, llámese sexo, llámese lo que sea, tu espíritu con algo, tarde o temprano, en lo que tú vas a terminar es en el libertinaje, es en el pecado, es en la depravación, es en el alejamiento. Y sí, Satanás, el padre de mentira, te va a hacer sentir tranquilo, con paz, pero no es la paz de Dios, no es la paz que el Espíritu necesita. La paz que solamente tiene la capacidad de llenar la necesidad humana es aquella que proviene de Dios. Por eso el cristiano es una persona que debería de aprender a estar en paz con Dios a través de la comunión con Él, a través de la obediencia a sus mandamientos. Dios quería que su pueblo, el pueblo de Israel, aprendieran a apreciar tanto la paz que Él les daba, que allá en el libro de Levítico, hermanos, capítulo 3, se estableció una ofrenda de paz. ¿Qué era una ofrenda de paz? ¿Qué propósito tenía? Dice Levítico capítulo 3, versículo 1. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Hermanos, ojo, cuando ustedes y yo leemos la Biblia, nos damos cuenta que había diferentes sacrificios. Y a veces pensamos que todos los sacrificios tenían el mismo propósito. No es así. Había un sacrificio por el pecado que se elevaba delante de Dios para estar en paz con Él, porque se había cometido algún pecado. Pero la ofrenda de paz era una ofrenda voluntaria, que se ofrecía a Jehová en gratitud por la paz, por las bendiciones que Dios daba. Es como ese canto que dice: Señor, hoy no vengo a pedir, hoy no vengo a gemir, hoy solamente vengo a decirte te amo. Hay un canto, ¿se acuerdan de ese canto? Bueno, ese canto que se llama adoración es una ofrenda de paz al Señor. Señor, te doy gracias porque mira, tú me haces sentir lleno, pleno, satisfecho, contento, alegre.
En medio de la situación que estamos viviendo el día de hoy, Señor, yo veo las cosas a través de tus ojos y yo veo que tú estás actuando en el mundo, que la gente te está conociendo, que podemos predicar tu palabra. Sí, Señor, de repente siento un poco de temor, un poco de angustia, ¿por qué no? Soy humano y sin embargo tu palabra me hace sentir tranquilo. Señor, yo vengo a tu casa a tener comunión contigo y a decirte, Señor, gracias. La ofrenda de paz, hermanos, consistía en sacrificar un animal, pero a diferencia de otros sacrificios en las que se quemaba no solamente la grosura, sino también parte de la carne o la carne, en este sacrificio, hermanos, se ofrecía una parte de la carne en sacrificio, pero una parte la tenía que preparar el sacerdote para sentarse a comer con el oferente, es decir, contigo y conmigo, si viviéramos en ese tiempo. Literal, se sentaban a comer la carne del sacrificio. ¿Por qué? Porque era una manera de tener comunión con Dios. Era como si tú invitaras a Dios a tu mesa, tú le llevabas el sacrificio a Dios y Dios te decía, no te vayas, quédate. Hermanos, mi mamá, que seguramente está viendo la predicación, tiene una amiga de muchísimos años. Yo recuerdo desde que era niño, esa señora tenía la costumbre, y yo no sé si a la fecha, creo que sí, de llevarle un taco a mi mamá. Y mi mamá tenía la costumbre de llevarle un taco a ella. Y yo recuerdo incluso que una hija, que hoy ya no vive, de esa señora, le gustaba pasar tiempo en nuestra casa, y si mal no recuerdo, hasta le decía tía a mi mamá, imagínense, ¿no? Bueno, imagínate que tú tienes una persona, ¿verdad?, a quien le llevas un taco, y dice, oye, mira, te traje un taco, y te dice, oye, no te vayas, quédate. No, nada más te lo traje para ti, no, quédate. Vamos a comer juntos, vamos a convivir. ¿En serio? Sí, te invito a mi mesa, y te la pasas muy bien con ella. Oye, pero es que yo te lo traje para ti, mira, yo te lo preparé, quería que tú lo degustaras, pero lo quiero hacer contigo, porque ese aprecio que tú me muestras a mí al traerme esto, yo quiero compensarlo con mi aprecio de que tú te sientes en mi mesa, en mi casa, y tener comunión. Es como cuando un amigo te dice, oye, vamos a tomarnos un cafecito, y se te pasa el tiempo platicando, charlando, contando quizás acerca de tu vida espiritual o de tu trabajo, o por qué no, tal vez cuentas un buen chiste, un chiste sano, y dices, bueno, pues amigo, oye, pues se nos fue el tiempo, caray, a ver qué día nos vemos otra vez, me la pasé muy bien, a ver cuándo se repite. ¿Sí me explicó? Porque nos las pasamos muy bien. La ofrenda de paz tenía ese propósito, pasar tiempo con Dios en gratitud a la paz que Dios te da. Ahora, ¿quién ofrecía sacrificios de paz? Aquel que disfrutaba del compañerismo con Dios. Si nosotros estamos en armonía con Dios, vamos a estar ofreciéndole sacrificios a Dios. Abran la Biblia, hermanos, en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Esta, hermanos, no era una ofrenda para hacer la paz con Dios. Este es el propósito del sacrificio por el pecado, sino de un sacrificio para disfrutar la paz con Dios, de que estamos en paz con Dios. Y si estamos en armonía con Dios, hermanos, vamos a querer ofrecerles sacrificios a Dios. Hermanos, escuchen esto. ¿Quiénes son aquellos cristianos que gustan de orar? ¿Quiénes son aquellos cristianos que gustan de leer la Biblia? ¿Quiénes son aquellos cristianos que gustan de servir a Cristo? ¿Quiénes son aquellos cristianos que gustan de asistir al templo, de participar? ¿Quiénes? Aquellos que disfrutan estar en comunión con Dios y que no están viendo el reloj. Ay, el hermano, ¿por qué puso tantos cantos hoy, caray? O sea, si voy a hablar con el pastor, porque este hermano, que no lo vuelvan a poner, porque canto tras canto, canto tras canto, y qué bárbaro, o sea, no, y además el hermano, el pastor, o sea, ¿a poco no puede tardarse 20 minutos, 30, pero una hora? ¿Sí me explico? Y estamos moviendo los pies, ¿no? Allí en el suelo.
Y estamos pensando, ¿a qué horas se va a acabar? ¿A qué horas? Y estamos como que con la prisa, estamos a ver a qué hora se acaba, a ver a qué hora se va. Y de repente dice, hermanos, ya no lo hacemos, por salud ya no lo hacemos. Pero recuerdo que vivimos tiempo cuando decían, hermano, y podemos cantar este canto, y cuidado con que alguien dijera, podemos cantar este canto, porque, y podemos cantar el otro, y el otro, y el otro. Y bueno, tampoco digo que eso es lo ideal, porque no lo es. Pero llegaba el momento en que algunos, tú veías su cara de enojo, de molestia. La pregunta es, ¿quién puede disfrutar algo así? Aquel cuyo corazón está en sintonía con Dios. Y disfruta tener comunión con Dios, y tener comunión con Dios le da paz, tranquilidad. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 15, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, es decir, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Vamos a regresar, hermanos, a Jueces capítulo 6, versículo 24. Yo decía, hermanos, que Gedeón era un muchacho. Era un muchacho que le tocó vivir en una época difícil. El ángel de Jehová se le revela para decirle que está con ellos. Más tarde voy a explicar por qué. Ya dije que Gedeón levantó un altar y que lo llamó Jehová Shalom. Pero la pregunta es, ¿por qué no nada más lo llamó Shalom? No, lo llamó Jehová Shalom. ¿Por qué? Porque en ese momento Gedeón reconoció una cosa, que Jehová su Dios tenía la capacidad de darles la paz que ellos estaban necesitando desde hacía muchos años, porque sus enemigos los habían subyugado, habían pasado hambres, desvelos, persecución, despojo. Ellos necesitaban ya un momento de tranquilidad, y el hecho de que Jehová se estuviese revelando a través del ángel de Jehová, iban a recibir eso. Él reconoció que la paz solo viene cuando Dios la provee, porque Dios en su persona es perfecta paz, es decir, Jehová el Señor es paz, Él es perfecta paz. Y Dios, hermanos, y Gedeón se da cuenta de una cosa, que Dios se dolía de ver sufrir a su pueblo, y por eso se le estaba revelando para decirle que iba a salvarlos. Hermanos, Dios conoce cuánto estamos sufriendo nosotros, y Él se duele con nosotros. Vamos a ver Éxodo capítulo 3, versículo 7, anótelo, yo lo voy a leer. Dice la palabra de Dios, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Lo que el pueblo de Israel pasaba, hermanos, no era ajeno a Dios, y lo que tú y yo estamos viviendo el día de hoy no le es ajeno a Dios. Y tan no le es ajeno que Dios mismo se angustia por ti y por mí. Dice Jueces 10:16, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y escuchen lo que dice la segunda parte de Jueces 10:16, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Hermanos, si tú eres padre o madre, vas a poder comprender todavía mejor esto, aunque un jovencito también lo puede comprender, claro que sí. Imagínate que tu hijo tiene un problema, o está metido en una situación angustiante y preocupante. ¿Qué sientes tú como papá? ¿Estás feliz en tu casa? No, estás preocupado. Te entristece, te duele que alguno de tus hijos esté sufriendo, esté pasando por una situación adversa. Lo mismo pasa con Dios. Él conoce nuestra aflicción, se angustia por nosotros. Pero vean, hermanos, aquí sí quiero que me acompañen al libro de Isaías, capítulo 63, versículo 9. El propósito de que el ángel de Jehová, hermanos, se revelara a Gedeón era para que él entendiera que aquello que ellos habían perdido por su culpa, el Señor podía restaurarlo si él y ellos dispuestos a disfrutar de nuevo de la paz que el Señor puede dar. Isaías capítulo 63, hermanos, versículo 9, dice lo siguiente: en toda angustia de ellos fue él angustiado, y el ángel de su paz los salvó. Fíjense lo que dice: en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo
y los levantó todos los días desde la antigüedad. Fíjense, el Señor es angustiado por lo que vive su pueblo y su amor y su clemencia. Escucha esto, hermano. El amor y la clemencia de Dios le lleva a redimir a su pueblo, a guiar a su pueblo, a levantar a su pueblo. Es el mismo Dios de amor y de clemencia, hermanos. Es el Dios que hoy está pendiente de nosotros. La Navidad, hermanos, para bien o para mal, es una época de mucha sensibilidad emocional. Hay gente incluso que no le gusta celebrar la Navidad porque recuerda que perdió un trabajo, que tuvo un accidente, que perdió un ser amado, que algo trágico le pasó. Y el mes de diciembre se convierte en un mes depresivo, incluso para mucha gente. ¿Sabían ustedes, hermanos, que estadísticamente en México, en noviembre y particularmente en diciembre, son los meses, y en enero incluso, cuando más gente muere en México? Es la época del año cuando más gente muere. Y mucha de esa gente que muere de tristeza, muere del agobio, muere de la depresión. En esta época del año mucha gente se suicida. Es más, hace unos días, hermanos, un político, no sé si lo vieron, se suicidó. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza. Porque no han permitido que el Dios de paz, cuyo amor y misericordia llene sus almas y sus corazones. Pero la pregunta, hermanos, es: ¿nosotros le estamos permitiendo a Jehová Shalom guiarnos con su amor, con su clemencia, para redimirnos, para guiarnos y para levantarnos de aquello en lo que nosotros estamos involucrados en este momento, para que aquello que nosotros estamos viviendo, de tal manera como la persona de la fotografía, de verdad, de la imagen, nosotros podamos levantar el rostro al cielo, extender los brazos y decir: ¡ah! ¡Qué hermosa está la mañana! ¡Qué bonito es este día! De poder celebrar, de poder dar las gracias. ¿O somos como aquellos, hermanos, que viven amargados, que queremos que esta época del año pase pronto, que hay ciertas épocas de la vida en las cuales no celebramos porque creemos que no hay razón para celebrar? Hermanos, siempre va a haber razón para celebrar, y la razón no es la pérdida. El problema es que muchas veces vivimos en pérdidas. La razón es que Dios es nuestra paz, y que Él se duele, que Él sufre, que Él no quiere vivir, que no quiere vernos así. De hecho, hermanos, el libro de Deuteronomio, escucha el capítulo 5, versículo 29, dice: ¿quién viera, dice Jehová, quién viera que tuviera tal corazón que me temieran y guardaran todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Hermanos, la voluntad de Dios es que nos vaya bien para siempre, pero para eso tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Y Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz, shalom, y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Hermanos, Dios, como un Padre amoroso, busca lo mejor para nosotros, pero algunas veces somos nosotros los que nos alejamos de esa paz, los que creemos que Él está lejos de nosotros, los que creemos que Él nos ha abandonado, los que creemos que Él ya no escucha nuestras oraciones, los que creemos que Él ya no nos ama. Hermanos, pero Isaías 63:9 habla de amor y habla de clemencia. Acompáñenme, ya que están en Isaías, hermanos, al capítulo 48, versículo 18. Y en este pasaje de la Biblia, hermanos, Dios le está recordando a su pueblo precisamente qué es lo que Él quiere para él. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti, hermano, hermana, que estás allí en tu casa conectado? ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos, para los que estamos aquí? La voluntad de Dios está expresada en Isaías capítulo 48, versículo 18. Oh, dice Jehová, si hubieras atendido a mis mandamientos. Y quiero que vean, hermanos, las dos rayitas con puntito que están en los extremos, que son signos de admiración. Dice: oh Jehová, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu shalom como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¿Se acuerdan lo que Jesús dice a la mujer samaritana? Lo que Jesús dice por lo menos en un par de ocasiones.
El que crea en Él, de su interior van a correr, van a surgir ríos, dice, de agua viva. Y Jehová el Señor dice: oh, si tan solo, iglesia de Arenal, si tan solo tú, Germán, si tan solo tú, hermano, hermana, si tan solo tú hubieras atendido a mis mandamientos, de tu alma, de tu corazón, de tu espíritu, brotarían ríos de paz. Hay ocasiones, hermanos, en los que estamos enfermos, estamos afligidos, estamos oprimidos y queremos que alguien nos dé ese pasaje mágico de la Biblia que nos dé tranquilidad. Hermano, compárteme un salmo porque me siento mal. Compárteme un pasaje de la Biblia que me dé paz porque yo no encuentro ninguno. Me siento mal. Dime un verso de la Biblia para que yo en esta noche sienta tranquilidad. Hermano, no hay uno que te pueda dar tranquilidad si tu alma no estaba acostumbrada a estar en sintonía con Dios. Ninguno. Y vaya que la palabra de Dios es viva y eficaz. O si acaso puedo corregir lo que acabo de decir, Dios en su gracia puede usar cualquiera, siempre y cuando tú, primero que nada, quieras colocar tu alma y tu corazón en sintonía con Dios. ¿Sí nos damos cuenta? Cuando el alma y el corazón de un creyente está en sintonía con Dios, cualquier pasaje de la Biblia le da paz. Cualquier pasaje de la Biblia le da tranquilidad. Y tú podrías decir: no creo, hermano Germán, porque ni modo de que me ponga a leer las genealogías de Crónicas. Bueno, si es palabra de Dios, la palabra de Dios da paz y es alimento para el alma. Cualquier pasaje de la Biblia, cuando el alma está en sintonía con Dios, Dios va a cumplir su palabra. El problema es que, como dice Isaías 48, oh, dice Jehová, si el pueblo entendiera, si la iglesia entendiera. Hermanos, estamos terminando el año y estamos por empezar otro. Hemos leído la Biblia, hemos meditado los mandamientos de Dios, hemos dedicado tiempo a la oración, hemos cuidado nuestra vida espiritual, o nos hemos enfrascado en la enfermedad. ¿Te has acabado todo tu dinero y tienes ya una farmacia en casa de tantos medicamentos? ¿Has derramado todas tus lágrimas? ¿Has expresado todo tu enojo y toda tu frustración? ¿O has llenado tu alma de la paz de Cristo? Porque Él es Jehová Shalom. Dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, y son pensamientos de paz. ¿Saben ustedes cómo ordenó Jehová al sumo sacerdote que bendijera a su pueblo? Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dice Números capítulo 6, versículos 22 al 26. Pero, hermanos, a nuestra generación le tocó vivir una época difícil, una época complicada. Vamos a regresar otra vez al libro de Jueces y vamos a involucrarnos un poquito más, hermanos, en la palabra de Dios que empezamos a leer al principio. Estamos hablando de Jehová Shalom. Jehová es paz, el Señor es paz. Él es la paz perfecta que el ser humano necesita. Dice Jueces 6:24: y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Hermanos, escuchen esto. La época en la que el ángel de Jehová se reveló a Gedeón está considerada como una de las épocas más caóticas para el pueblo de Israel. Va de nuevo. La época en la que el ángel de Jehová se revela a Gedeón es considerada como una de las épocas más caóticas para el pueblo de Israel. Pero Jehová se presenta como Jehová Shalom, porque Jehová sabe que es el momento más oportuno para recordarle a su pueblo que Él los está cuidando, que Él está con ellos, que en los tiempos más difíciles, más complicados, más difíciles de entender, Dios está allí para que nosotros lo reconozcamos como nuestro Shalom, como nuestra paz. Vamos a leer el versículo 12 que está allá adelantito, atrás, perdón.
Jueces capítulo 6, versículo 12. La inseguridad, hermanos, y el temor nunca habían sido mayores que en los tiempos de Gedeón. Algo parecido, hermanos, a nuestros tiempos. Algo parecido a nuestros tiempos. Y le dice el ángel de Jehová, hermanos, en el 6:12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: lástima por ustedes, ¿no? No les dice, ya ven, para que se les quite, por haberme abandonado. No, tampoco les dice eso. Les dice, Jehová está contigo. ¿Se acuerdan que Isaías habla del Dios de amor, pero también el del Dios de misericordia, hermanos? Del Dios que guía, que cuida, que protege. Dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Versículo 13, y Gedeón le responde, como muchas veces le respondemos también nosotros: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, entonces ¿por qué nos dio COVID? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué se murió mi mamá, mi papá, mi hermano, mi esposa, mis hijos, mi amigo? Señor, si tú estás conmigo, entonces ¿por qué estoy en bancarrota? Dice, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Va de nuevo, es el momento más caótico como el que estamos viviendo nosotros hoy en día, cuando el ángel de Jehová le dice, Jehová está contigo, pero Gedeón, como algunos de nosotros, él solamente veía una cosa. ¿Qué es, hermanos? Las circunstancias. El corazón de Gedeón, como el del pueblo, no estaba en sintonía con Dios. Él veía las cosas con sus propios ojos, no con los ojos de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a ver la vida con los ojos de Dios, desde la perspectiva de Dios. Porque si no lo hacemos así, lo vamos a empezar a cuestionar como lo hizo Gedeón. Y dice, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha, ¿qué dice? Lo que le está diciendo, fíjense qué interesante, hermanos, o qué delicado, según lo quieran valorar. Lo que Gedeón le está diciendo al ángel de Jehová es, no mientas. Dios no está con nosotros. Él nos ha desamparado. Hermanos, eso es lo que genera la preocupación y la falta de sintonía con Dios en el corazón de un creyente. Hay hermanos que dicen, es que yo sé que si Dios me revelara, si Dios me hablara en un sueño, si Dios me diera una visión, si Dios se me apareciera en este momento y me dijera las cosas, yo le creería. ¿Qué crees? Se le apareció a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo. Y Gedeón le dijo, no mientas, no estás con nosotros, porque nos ha desamparado. Hermanos, hoy en día no necesitamos visiones, sueños ni revelaciones. Lo que necesitamos está aquí en la palabra de Dios. Y si tú y yo no somos capaces de creer lo que está en la palabra de Dios, así sea Dios mismo que venga y nos diga, no le vamos a creer. Y prueba de ello es que cuando Jesús vino, el mundo no le creyó, de hecho lo mató. Y no se conformó ni siquiera con matarlo, lo martirizó primero. No sé si me explico, hermanos, porque el corazón del hombre es así. Nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Cuál era el problema? Les voy a leer, hermanos, no pierdan Jueces, les voy a leer 2 de Crónicas 15:2. Y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con ustedes. Ojo, si ustedes estuvieran con él. ¿Por qué el pueblo de Israel había caído en manos de sus enemigos, hermanos? ¿Por qué el pueblo de Israel entró a una época que duró 300 años de oscuridad? Se considera hoy en día, hermanos, que la época de los jueces, que duró 300 años, es la época más oscura en la vida del pueblo de Israel. ¿Por qué cayeron allí, hermanos? ¿Porque Dios los descuidó?
¿Porque Dios no cumplió con su palabra? ¿Porque Dios dejó de ser misericordioso? No, porque el pueblo dejó de estar con Jehová. Dice Crónicas, Jehová estará con ustedes si ustedes están con Él. Y si le buscan, será hallado de ustedes, mas si lo dejan, Él también los dejará. Habemos cristianos, hermanos, que no queremos saber más de Dios. Ya planeamos ya no volver a la iglesia. Ya planeamos ya no volvernos a involucrar. Ya planeamos ya no volver a honrar a Dios. Ya planeamos no volver a diezmar, no volver a trabajar, no volver a nada. Está bien. Es una decisión personal. Y Dios en su gracia va a estar contigo. Pero si tú te aferras en tu corazón a estar lejos de Dios, va a llegar un momento en que Dios va a decir, ok, ¿quieres estar lejos de mí? Adelante, vete. Y te va a dejar. Y entonces te darás cuenta de lo que es perder la paz que solo Dios puede dar. Hermanos, Israel conocía a Jehová en la época de jueces, pero no conocía su paz. La pregunta es ¿por qué, hermanos? ¿Por qué hay cristianos en la iglesia que conocemos a Cristo, pero no experimentamos la paz de Cristo? Estamos en angustia, en miedo, en desesperación. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es sencilla y la he venido repitiendo. Porque no estamos en sintonía con la voluntad de Dios. Y con el corazón del creyente no está en sintonía con la voluntad de Dios, nos hará perder la paz en nuestras vidas y a cambio tendremos incertidumbre y temores. Hermanos, el periódico en el mes de febrero del año 2020 que estamos viviendo decía que la Secretaría de Salud estimaba que el 14.5% o 14.2%, no recuerdo con precisión, de la población en México padecía de ansiedad generalizada. Síndrome de ansiedad generalizada, 14.5% en el mes de febrero de este año 2020. Para el mes de julio y agosto había subido al 32.5%. Más del 100%. Y esa ansiedad y angustia generalizada era motivada por el COVID. El doble, y me atrevo a creer que en ese doble habemos muchos cristianos, que tenemos a Cristo, que conocemos a Jehová, pero que en ningún momento de la vida de nuestro interior han corrido ríos de agua viva, que en ningún momento de nuestro interior han corrido ríos de paz, porque no estamos en sintonía con la voluntad de Dios. Y vamos al versículo 22 del mismo libro de Jueces, capítulo 6. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, o sea, le cayó en cuenta. Tampoco puedo culpar a Gedeón, hermanos. No se había percatado con quién estaba hablando, aunque lo dicho ya lo había dicho. Dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ¡ah, Señor Jehová! Que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Se espanta, hermanos. Le da miedo, porque sabe que mirar al ángel de Jehová es mirar a Jehová Kadosh, es mirar a quien no se puede ver. Y le da temor. Pero Jehová le dijo, Shalom a ti, paz. No tengas temor, no morirás. Porque sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. ¿Sí se dan cuenta del riesgo? ¿Sí se dan cuenta de lo que estaba por pasarle a este hombre? Morir. Ya había dicho mucho. Y a pesar de eso tuvo la gracia de que el ángel de Jehová se presentara delante de él, pero no se presentó ante él para matarlo. Se presentó ante él para mostrarle su amor y su gracia, porque Dios es así, hermanos. Porque aunque nosotros seamos desobedientes y rebeldes, Él nos sigue buscando siempre. Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y le dice, no morirás, le da seguridad y le da confianza. Y por eso dice el versículo 24, otra vez lo voy a leer, y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Hermanos, ¿por qué Gedeón levantó un altar?
no fue para ofrecer un sacrificio. Ojo, no fue para ofrecer un sacrificio. Él levantó un altar como memorial que iba a atestiguar que el Señor realmente sí estaba con ellos en los momentos de más crisis, que el Señor no los descuidaba, que el Señor se preocupaba por ellos, y que cuando pasaran las generaciones y se levantaran los niños y los jóvenes y dijeran, oye, ese altar que está allí en Ofra de los Abiezeritas, ¿por qué fue levantado? Porque en la época de mayor dificultad en la vida, el ángel de Jehová se presentó delante de nosotros y nos dijo, el Señor está contigo, y nos dio paz. Así que, hermano, hermana, yo te voy a decir una cosa. El 2020 se puede quedar grabado en el corazón del cristiano de dos maneras. Como el año más terrible de nuestra vida. Que alguien se murió, o que nos enfermamos, o que caímos en pobreza, o que sufrimos mucho. Y pasarnos toda una vida enojados con Dios. Pero la segunda, como un altar al Señor. De que en el año de mayor crisis, que tuvimos que vivir con la boca tapada. Hermanos, yo como seco mi garganta, hermanos. No sé si de tanto tiempo que traigo el cubreboca, como que suelto un poquito de pelusa, no lo sé. Siento aquí algo en mi garganta ya de estar todo tanto tiempo, hermanos. Pero puede levantarse, hermanos, como el año en el que nuestro corazón entró en sintonía con Dios. Puede entrar como el año en el que, lejos de derribarnos, lejos de caernos, lejos de perder la fe, lejos de alejarnos de Dios, hermanos, entramos en sintonía con Dios y permitimos que Él fuera nuestra paz. Como el año en el que experimentamos que los ríos de paz, de agua viva, hermanos, surgieran de nuestro corazón. Era un recordatorio de que Jehová se manifiesta a su pueblo cuando el pueblo más lo necesita, aunque no lo merezca. El mundo hoy no merece, hermanos, la revelación de Dios, y yo no la merezco. Pero Él en su gracia está diciendo, el Señor está contigo. Hermano que estás en casa, el Señor está contigo. Él está con nosotros, pero quiere que nosotros estemos con Él. Y cuando nosotros avanzamos en el estudio de la palabra de Dios y llegamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Jehová es Dios. Nos damos cuenta, que Jesús es Jehová, porque Jesús es Dios. Corrijo. Al estudiar la Biblia y llegar al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Jesús es Jehová, porque Jesús es Dios. Y todo lo que Jehová era en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, lo es Jesucristo, hermanos, para nuestro tiempo. De hecho, un nombre con el cual Jesucristo sería conocido, hermanos, se profetizó desde el Antiguo Testamento. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe Shalom, de paz. Hermanos, Jesús es el príncipe de paz. Es alguien que quiere darnos paz y que puede llenarnos de su paz, de una paz, hermanos, que le costó su propia vida. Porque Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, el que tú y yo tengamos paz tuvo un alto precio. La sangre de Cristo Jesús. ¿Cómo Dios no va a entender tu sufrimiento con el COVID, hermano? ¿Cómo Dios no va a entender tu dolor por la muerte de tu ser amado si Él vio a su hijo ser maltratado, ser martirizado, morir en una cruz? ¿Cómo no lo va a comprender? ¿Cómo no lo va a sentir? ¿Cómo no le va a doler? Él lo entiende. Y como lo entiende, no quiere que tú sufras. No quiere que el 2020, hermano, te marque durante toda tu vida como el año de tristeza y de agobio. Si el próximo año Dios permite, hermanos, que sea un año distinto y llega la Navidad, no te encierres en tu habitación a llorar por lo que perdiste. Celebra, porque estás vivo. Aceptemos las pérdidas. El duelo, hermanos, tarda a veces años en superarse y el dolor está allí. Yo no lo voy a minimizar, hermanos, no soy nadie para hacerlo. Pero cuando se acepta la pérdida, el dolor disminuye. Pero sobre todo, cuando dejamos que la paz de Dios tome el control de nuestra vida, desaparece.
¿Cómo quieres vivir, hermano? ¿Con dolor o con paz? Tu paz tuvo un precio, la muerte de Cristo. ¿Cómo voy a menospreciar algo que tuvo tanto valor, hermanos? Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿estás viviendo un tiempo de angustia? Estaba leyendo el periódico, hermanos, en el área de finanzas, de liderazgo, que me gusta leer habitualmente todos los días, no siempre tengo tiempo, pero leyéndolo, leí un artículo. Y ese artículo dice que los líderes de hoy tienen que aprender a vivir en un entorno VICA. Y dice que los líderes, cualquier líder que está frente a un grupo, un pastor, por supuesto también, ¿verdad?, que no aprenda a vivir en un entorno VICA, pues no va a poder salir adelante. ¿Qué es un entorno VICA? V-I-C-A. VICA significa un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es decir, tiempos difíciles. ¿Por qué Dios quiere que vivamos en un tiempo volátil, incierto, complejo y ambiguo, hermanos? Si no es para mostrarnos su paz. Porque yo te pregunto una cosa, ¿cuándo sabes qué es la paz? Cuando has experimentado la angustia. Así de simple, hermanos. ¿Cuándo sabes lo que es la paz? ¿Cuándo sabes lo que estás buscando? Cuando has vivido la angustia, la desesperación, el miedo. Los cristianos de hoy tenemos que aprender a vivir en un entorno VICA, en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. La diferencia es que nosotros podemos aprender a vivirlo, hermanos, en Cristo. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da. Porque la que el mundo da desaparece cuando las circunstancias que la originan terminan. Pero la paz que Dios da continúa a pesar de que las circunstancias cambien, especialmente si cambian para mal. Por eso dice, no se turbe su corazón ni tenga miedo. Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Porque en el mundo van a tener aflicción, pero yo he vencido ese mundo. Y vale la pena, hermano, decirte lo siguiente. Tú y yo, este es un llamado para ti, hermano, hermana. Tú y yo somos cristianos que no hemos vivido en sintonía con la voluntad de Dios. Tú y yo somos cristianos que no hemos aprendido a confiar plenamente en Dios y en Cristo. Quiero que escuches lo que Jesús le dijo a sus discípulos después de haberlo traicionado y abandonado y dejado solo. Dice Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, Shalom, paz a vosotros. Hermanos, lo habían traicionado, lo habían abandonado, Pedro lo había negado. ¿Qué es lo menos que Jesús debió de haberle dicho a sus discípulos cuando estaba frente a ellos? Cobardes. Fueron unos cobardes porque cuando más los necesité, me abandonaron. Ustedes me dieron su palabra de que iban a estar conmigo, pero faltaron a ella porque son cobardes. Tuve que morir solo. No. Les dijo, paz a ustedes. El Señor de paz viene a ti, hermano, hermana, viene a mí y me dice, paz a ti. ¿Quieres a partir de hoy estar en sintonía con mi voluntad? Para que de tu vida corran ríos de paz. Y creo que la respuesta de los discípulos fue sí. Por eso es que cada uno de ellos terminó muriendo por Cristo, hermanos. Y experimentando la paz de Cristo. Hermanos, para tener paz hay que cumplir primero con una fórmula. Y esa fórmula es confianza más obediencia es igual a paz. La paz no viene por arte de magia, hermanos. La paz no es algo
Hermanos, la paz no es algo, la paz es alguien. Va de nuevo. La paz no viene por arte de magia. La paz no es algo, la paz es alguien, es Cristo. La paz tiene un nombre, Jesucristo. Y la paz es el resultado de confianza más la obediencia. Vamos a comprobarlo en Filipenses capítulo 4 para terminar, versículos 6 al 9. Hermanos, la paz es una virtud que todo ser humano desea, que todo ser humano anhela, que todo ser humano quisiera tener durante toda su vida. Y es algo que el cristiano puede tener porque Jehová es Shalom, Jehová es paz. Es el único que puede dar paz y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la puede dar por medio de la persona del Señor Jesucristo. Jesucristo es más grande que cualquier cosa y puede llenarnos de paz si nosotros cumplimos primero que nada con la fórmula que está sacada de Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 9. Leo la palabra de Dios, hermanos, que dice de la siguiente manera para terminar. Por nada estén afanosos, desesperados, angustiados. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Lo que aprendieron y recibieron y escucharon y vieron en mí, esto, ¿qué dice? Háganlo. Y el Dios de paz estará con ustedes. Vamos a analizar esto. Versículo 6. ¿Cómo podemos dejar de estar afanados, hermanos? Cuando aprendemos a confiar en Dios. La fórmula. Hermanos, depende de nuestro nivel de confianza en Dios el que estar preocupados desaparezca. Si nosotros aprendemos a confiar en Dios, hermanos, entonces va a llegar la paz. Pero también dice el versículo 9, que todo lo que aprendemos, todo lo que recibimos, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, ¿qué tenemos que hacer con ello, hermanos? Lo que dice Santiago. Hay que ser oidores que hacen, no de los que olvidan. ¿Sí nos damos cuenta? Por eso es que en algún momento, en alguna predicación, yo dije que cuando un cristiano viene al templo y escucha una predicación o la oye a través de la transmisión, una de las primeras cosas que deben de venir a nuestra mente al final es, ¿qué voy a hacer ahora con lo que aprendí hoy? ¿De qué manera voy a llevar en práctica esto que hoy me está enseñando el pastor o el predicador en turno? Porque cuando yo aprendo a confiar plenamente en Dios, a obedecerle completamente, entonces Cristo Jesús me va a llenar de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Conclusión. La paz no es algo, la paz es una persona y tiene un nombre, y es Jesucristo. Y Él la da de tal manera que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, que Dios los bendiga.